Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, buen Felipe. ¿Se puede transformar la crisis en oportunidades? Seguramente que sí. Las crisis tienen características muy definidas y un país entra en la peor fase de un problema serio cuando el gobierno y el estamento político en general tienen objetivos políticos, no económicos, pues se descuida el bienestar de la gente en aras de otras metas no inclusivas. Es por ello que pocas estrategias alternas tienen cabida ni dan resultados exitosos. Si las importaciones caen, la inflación se dispara, hay déficit fiscal y se incrementa sin límite el salario integral, todo ello se traduce en impuestos y cargas para la población, obviamente. Un círculo vicioso que va agotando a la sociedad. Con el agravante de que, siendo el factor social el eslabón entre la política y la economía, la situación alimentaria y la carencia de fármacos, por ejemplo, indican una situación que se acerca a coyunturas muy riesgosas. Pero hay quienes sostienen que las crisis abren compases también para crecer y hacernos más fuertes. Y son muchos igualmente los que sostienen que eso no es verdad, pues las crisis obligan a reaccionar sin pensar, generan emociones negativas y no potencian la creatividad. Dicen que pueden sacar lo peor del ser humano inclusive. Pero a pesar que la inversión no crezca y se haya desmantelado el aparato productivo del país, podría la crisis representar una oportunidad, pero ¿bajo qué reglas de juego y en qué planos político e institucional habría que situarse? Eso es lo que conversaremos al regreso con la directora de Políticas Públicas de SEDICE, Isabel Pereira. Y antes de ir a la pausa, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_piso_gb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave, envíen sus preguntas para nuestra invitada. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con la Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Isabel Pereira. Isabel además es directora de SEDICE, doctora en sociología, investigadora social. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy agradable estar aquí con ustedes dos. Yo, antes de que Isabel comenzara, quisiéramos mostrarles este libro que es su última producción, Por un país de propietarios, el petróleo no tiene la culpa. Este es el libro y es un buen tema, eso del país de propietarios, pues nosotros estamos justamente tratando de ver cómo se puede, en medio de una crisis, generar oportunidades. Y es difícil si no hay respeto por la propiedad privada, que por cierto está consagrada en la Constitución del 1999. Bueno, yo creo que es un tema clave, porque la raíz de los problemas que afrontamos en Venezuela es por la manera como la propiedad es tratada en nuestra Constitución. Porque si bien la propiedad está garantizada por el artículo 115, que garantiza la propiedad privada, cuando avanzamos en la lectura de la Constitución nos damos cuenta que, paradójicamente, la propiedad de los sectores generadores de riqueza es otorgada totalmente al Estado. Entonces, esa ha sido la historia de Venezuela en los últimos 50 años. O sea, cómo el Estado se ha ido apoderando de todo aquello que produce riqueza y cómo los venezolanos o los ciudadanos han ido relegándose, han ido quedándose con las cosas menos productivas, han comenzado a medrar con las obras de lo que era la posibilidad de convertir en un país rico. Entonces, esa enorme contradicción la tenemos ahí, está en nuestros textos legales fundamentales y es la raíz y es el productor de algo que hemos llamado nosotros el Estado patrimonialista. Estado patrimonialista es aquel Estado que es dueño del patrimonio de la sociedad. ¿Quién es el dueño aquí de todo? ¿Por dónde entran aquí los recursos? ¿Quién es el que recibe el 90% de los recursos? ¿Son los ciudadanos con sus industrias, con sus empresas, con sus emprendimientos, o es el Estado? El que parte y reparte. Isabel, pero eso, claro, ese es el tema del petroestado que hemos hablado, de arrentismo petrolero. Pero queríamos también referirnos dentro de ese contexto, ese es un factor importante para generar crisis como la que Venezuela vive actualmente. Pero en ese contexto es posible que se desarrollen elementos capaces de transformar esa crisis en oportunidades, en abrir espacios para la producción. Es que precisamente el nivel de contradicción tan grande que radica en el hecho de que tú tengas una institución que sea controladora de todo, que maneje la economía con base en controles,
o sea, donde la libertad es muy exigua, donde los límites de control del Estado son muy pocos. Entonces esto hace que haya una reacción por parte de los ciudadanos y es la oportunidad que nosotros tenemos ahora. Ese Estado patrimonialista tenemos que cambiarlo. ¿Por dónde debería comenzar, por ejemplo, para que pudiéramos convertir la crisis en oportunidades, como decíamos nosotros anteriormente en la introducción que hicimos? Es decir, institucionalmente, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué garantías tendríamos que tener? Fíjate, Maki, hay una cosa bien importante. Yo estoy profundamente convencida de que tenemos que comenzar por planos subjetivos. Yo estoy trabajando con un concepto que llamo la ética rentista, que algunos me han dicho, mira, pero eso es una contradicción, ética y rentismo no puede ser. Pero es que es verdad. En Venezuela se ha fundado una cultura rentista que hace que la gente piense que no depende de sí mismo, sino depende del exterior, donde las culpas se echan permanentemente a instituciones, a otros países. Siempre hay un culpable para explicar las cosas malas que han ocurrido. Nunca yo asumo mi responsabilidad. Y eso es tan cierto que la gente es la que potencia esas cosas, porque en esta cultura pues se ha generado una mentalidad, o sea, mineralizado una mentalidad en la cual la gente es la que auspicia esas cosas. La gente quiere tenerlo todo el Estado, quiere que le llegue todo fácilmente. Espera que le den todo. Espera que le den pasivamente. todo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de conciencia de los venezolanos. ¿Cómo superar esa ética rentista y cambiarla por una ética del trabajo y del emprendimiento? Una ética donde lo que sea Venezuela sea producto de nuestro esfuerzo. Yo me acuerdo que yo una vez estudiando en Francia me acerqué a un ministerio que decían, ahí es donde planifican las políticas francesas. Y yo le pregunté, ¿usted me podría enseñar el plan de la nación? Y ellos se rieron y me dijeron, no señora, aquí lo que hacemos es calcular el esfuerzo que tienen que hacer los franceses para lograr las cosas que aspiran tener, para poder tener viviendas, para poder tener medios de comunicación, para poder tener todas las comodidades. Entonces nosotros lo que hacemos es calcular cuál es el monto, la dimensión de ese esfuerzo. Nosotros no calculamos eso. Entonces nosotros tenemos que aprender que detrás de cada cosa que obtenemos hay un gran esfuerzo. Y que ese esfuerzo, ahí debemos estar nosotros comprometidos. Por eso yo digo que no es tanto cambios objetivos y materiales los que hay que comenzar a hacer, sino un desarrollo de conciencia de los ciudadanos venezolanos que entiendan que la suerte de su país está en sus manos y no de más nadie. Que aquí no hay ningún imperio que nos está cazando para invadirnos. Que aquí no hay fuerzas retrógradas que quieren destruir. No, todo depende de nosotros. El problema está en nosotros. Bueno, por eso el cambio tiene que empezar por nosotros. Ahora hay suficiente conciencia de eso. Bueno, no, yo no diría que hay suficiente conciencia, pero la oportunidad que existe, Clara, es que puede haberla. Y ese es el deber, la tarea que tenemos nosotros por delante. Yo estoy aquí con ustedes hoy porque yo sé que ustedes trabajan en el desarrollo de conciencia de las personas, que ustedes hacen reflexionar a la gente, que un tema no es como parece ser, sino que hay que voltearlo, analizarlo, ver la complejidad que tiene. Entonces nosotros los venezolanos tenemos que aprender a entender por qué llegamos hasta dónde llegamos, cuál es la raíz de nuestros problemas, qué es lo que tenemos que cambiar, cómo nosotros tenemos que cambiar. Y yo creo que esa es la base de todo. Luego pueden venir grandes cambios institucionales. Ya los economistas han planteado múltiples medidas y en eso coinciden todos, en que son alrededor de 6 medidas claves para cambiar la economía. Pero no basta cambiar la tasa de cambio. Hay que cambiar la tasa de cambio, pero tenemos que cambiarnos nosotros también. Claro. Es un problema más que todo educativo y de formación. Ahora, pareciera, no sé hasta dónde, Isabel, que en la dirigencia política y en los factores decisivos de la sociedad, no existe, digamos, existe conciencia que ese problema existe. Y se ha hablado hace muchos años en relación al tema. Pero pareciera que no existiera conciencia de la urgencia y la necesidad de aplicar en este momento dar respuestas a esta situación, que cada día se torna más grave, ¿no? Yo diría que si nosotros no entendemos lo que significa estar en una sociedad donde el Estado tiene un carácter patrimonialista, nosotros nunca tendremos una verdadera democracia, porque el Estado patrimonialista es contrario al Estado de Derecho, porque dentro del Estado patrimonialista hay una concentración del poder y un dominio y exclusión de lo privado, solamente existe lo público. En el Estado patrimonialista se tiende a la polarización, a ubicar al amigo y al enemigo el enemigo a destruirlo.
y el amigo beneficiado por los que son dueños del patrimonio. Ahora, yo creo que Es el origen también de la corrupción. Pero la propia situación está haciendo que la gente vaya entendiendo, como decimos nosotros. Esa es la oportunidad. Exacto. Esa es la gran oportunidad. A trancazo limpio, yo hablo pero la gente lo está entendiendo. Con trabajadores, y ya los trabajadores entienden, bueno, es que no es que la empresa es mi enemiga, sino que yo soy parte de la empresa. Yo no puedo contribuir a destruir la empresa donde yo he trabajado 20 años. Entonces, cuando hay amagos de que esa empresa puede ser ocupada, ellos se paran en la puerta. Y ellos dicen, no, aquí voy a perder mi póliza médica. Y aquí yo no voy a tener ya ninguna de las prebendas que me he ganado con el contrato colectivo. Entonces, ha sido un aprendizaje cruel, duro, fuerte, porque hay mucha destrucción. Pero entonces, al mismo tiempo... Y porque veníamos, como tú dices, el Estado patrimonialista, pues el Estado paternalista había anulado pues las posibilidades de promoción de las propias iniciativas y capacidades de la gente. Ahora, ¿qué es más hermoso que entender la significación de la propiedad? Propiedad solamente crea el ser humano en el universo. Y la propiedad no es solamente una propiedad de cosas materiales. O sea, yo soy propietario de un carro, de una casa. No, es la propiedad de tu vida. O sea, el derecho que tú tienes. Es la más importante. La base. De poder decidir tu destino, de poder decidir qué es lo que tú, de tener cómo tu quieres proyecto vivir. de vida. Exacto. Es la propiedad de tus bienes también, pero los bienes en los cuales tú has participado, en los que tú has contribuido, que tú has creado. Que te han costado. Que te han costado, pero también eres propietario de tu libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de país de propietarios, estamos hablando en ese amplio espectro. Es la propiedad de tu vida, no te la pueden robar. No puede estar amenazada tu vida, tú no puedes estar en riesgo de perderla. Es la propiedad de los bienes, pero que son producto de tu esfuerzo, no que tú estás esperando que te los regalen. Entonces esa es la nueva ética y es la propiedad de tu libertad, que nadie puede apoderarse de tu libertad. Entonces esos son los términos con los cuales se define un país de propietarios. Y el subtítulo que es, el petróleo no tiene la culpa, porque ya basta de echar culpas. Ya basta de pensar que otros tienen la responsabilidad por aquellas cosas que nosotros hemos dejado de ser, que hemos omitido. Ahí donde no hemos sido seres humanos desarrollando todas nuestras capacidades y posibilidades. Se nos está acabando el tiempo, ya nos queda muy poquito, pero entonces podemos concluir que para convertir la crisis en una oportunidad, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros, es generar y desarrollar una nueva ética. Exactamente, la ética del trabajo y del emprendimiento. Y del esfuerzo. Del esfuerzo de las personas, nada regalado. El que te da un regalo y tú dependes del regalo te esclaviza. Así es. ¿Quieres ser esclavo o quieres ser gente libre? Bueno, vamos a dejarlo por esa pregunta, está muy bien, Isabel. Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer la pausa y regresamos para la parte final de la hora clave. Bueno, sobre crisis y oportunidad también nosotros consultamos la opinión de Francisco Cuello, que es profesor de Sociología Política de la Universidad Católica Andrés Bello. Él nos va a dar su opinión acerca de este tema que estamos tratando nosotros, a ver cómo visualiza él la situación. Bien, en este momento los venezolanos tienen ante sí una de las peores crisis, si no la peor crisis que hemos tenido en toda nuestra historia, ¿no? Porque es una crisis sistémica, afecta a todo, la política, la sociedad, el mundo de la educación, la cultura, etc. Entonces es una crisis que de alguna manera es devastadora. Muchos venezolanos se tienen que enfrentar a buscar respuestas ante esta crisis y han tratado de desarrollar diferentes opciones. Lamentablemente la primera opción que se han planteado los venezolanos es irse del país, lamentablemente es así. La otra opción está en el desarrollo de pequeños negocios, de micronegocios, muchos de ellos ubicados incluso en la propia casa, es decir, en la producción de alimentos de diferente tipo para empresas, para negocios, para la venta al detal, que si bien es una oportunidad importante para mucha gente y le resuelve problemas de ingreso,
en un porcentaje importante se trata de profesionales que tienen que acudir a estas opciones. Entonces, si bien es una solución en términos de ingreso, es un problema tanto para esas personas como para el país, porque estamos hablando de profesionales, de técnicos capacitados que podrían estar dando mucho más al país desde sus competencias, pero que tienen que derivar en este tipo de actividades de servicio, de producción de alimentos para empresas o negocios. Bueno, fíjate, Manuel, es interesante todo esto porque él lo ha planteado desde un punto de vista más práctico. Isabel hablaba de crear una nueva ética, pero realmente el hecho, como él decía, de estar enfrente de una crisis sistémica que produce situaciones devastadoras para la gente y las organizaciones, evidentemente sí tiene que llevar a una reflexión profunda de cuál es la ética con la cual nosotros estamos desarrollando nuestras vivencias, ¿no? Nuestra vida. Pedro Roque Juan Peñalver, el cambio no ocurrirá en Venezuela mientras no sea anide firmemente en el corazón de cada venezolano. Un poco lo que decía, cambiar desde adentro, ¿no? Claro, porque una de las cosas importantes que decía el profesor Coello es justamente eso, la naturaleza de la crisis que vive Venezuela. Los países suelen vivir situaciones difíciles, situaciones de crisis. Sobre todo en los países de América Latina son muy comunes las coyunturas económicas desfavorables, ya sabemos lo que ocurre en nuestros países. Temas, por ejemplo, la década de los 80 con la deuda externa implicó un costo muy grande para nuestros países. Pero la crisis que vive Venezuela, la llamada crisis sistémica, tiene otras implicaciones, cuyas respuestas no pueden ser simplemente la aplicación de las usuales y tradicionales medidas económicas. No solo es el ajuste económico, que por supuesto hay que ajustar la economía, claro, es obvio, pero no basta con eso, es decir, ya no basta un plan de ajuste como el que solía aplicarse o se puso muy de moda en los años 80 claro, frente al tema de la deuda, porque el tema, y esto lo hemos repetido varias veces, pero pareciera que frente a eso, en los factores que están obligados a dar respuestas y a orientar el país, no existiera claridad. Aquí existe un trasfondo social sumamente complejo. Que ya no basta. Tampoco es el tema solamente de la desigualdad que existe, que ha crecido, a pesar de los recursos que se puedan haber aplicado para enfrentar este problema, sino también el tema de la violencia, las características que asume la violencia en Venezuela. No estamos en presencia de la delincuencia tradicional, sino de una violencia que copa todos los espacios de la sociedad y que tiene unas implicaciones muy grandes. Y ese es el saldo que nosotros vemos cotidianamente. Luis Rodríguez, definitivamente el emprendimiento venezolano enfrenta un reto sin precedentes dentro del contexto histórico del país. Claro, porque emprender en ciertas condiciones si siempre es un reto y es difícil, es todo un desafío, imagínate. Ahora hay que entender también, bueno, que frente a estas crisis, como se sabe, pues también es posible afrontarlas y salir adelante. Por supuesto, ello exige primero conciencia de la magnitud de la crisis y luego de concertar un gran esfuerzo colectivo, eso que se llama un acuerdo nacional. No es un problema solamente de un gobierno ni de los factores económicos, sino tiene que ser una operación conjunta y eso una nueva ética, porque hay una célebre frase de Einstein que decía, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.